Hola a todos, vamos a arrancarnos con la ayudantía número 11, ejercicio número 20. Consideremos x, sigma, un espacio medible, y dos conjuntos en la sigma álgebra, para los cuales la unión es todo el espacio. Recordemos que si tenemos un espacio medible, entonces podemos asignarle una estructura de espacio medible a cualquier subconjunto, lo que lo volvería un subespacio medible. Entonces es lo que vamos a escribir. Recordemos que dado un C subconjunto de X, sigma sub C se define como los elementos de la forma E intersección C, tal que E es otro elemento en la sigma álgebra. Entonces esto es una sigma álgebra pero de subconjuntos de C. Es una sigma álgebra de subconjuntos de C. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pegar funciones. Sea f1 una función definida de A. Ok, esto quedó un poco... Sea f1 una función de A en a R barra sigma sub A medible. Y f2 una función que ahora va de B en R barra sigma sub B medible. Tales que f1 de x es igual a f2 de x. Esta es la condición importante para cualquier elemento que está en intersección. Entonces no hay problema con definir la siguiente función. Entonces f de x, bueno, más bien f que va ya del total a R barra, definida como sigue. F de x se define como f1 de x si x está en A, f2 de x si x está en B. Y no hay problema con la definición porque estamos suponiendo que para cualquier punto de la intersección f1 y f2 son iguales. Entonces f definida así es medible, pero con respecto al con respecto a sigma. Muy bien, esto es lo que vamos a demostrar. Entonces primero notemos que tanto sigma sub A y sigma sub B, que son las sigma álgebras restringidas a A y a B, son subconjuntos de sigma, porque A y B son elementos ahí. E intersección de elementos medibles, de conjuntos medibles, pues es medible. Y la otra cosa que debemos notar, y f de x está bien definida, déjenme ver el margen, está bien definida,
por hipótesis. Es un comentario que hay que poner en las notas. Entonces, afirmación, F es medible. Entonces tomamos un número real y consideramos la imagen inversa del intervalo abierto C, infinito. Bueno, esta es la descripción de los elementos en X, tales que su imagen es mayor que C. Y esto lo podemos partir, esta es la clave. Debido a la regla de correspondencia de la función f, que está en términos de f1 y f2, esto lo podemos partir como los elementos que están en A, tal que f1 de x es mayor que c, unión los elementos que están en B, tal que f2 de x es mayor que c. Y no hay problema con la definición, porque en el caso de que x esté en intersección, las imágenes son iguales. Entonces, unión de conjuntos medibles es un conjunto medible. Por lo tanto, F es medible. Rápidamente un dibujo. Este es el conjunto A. Este es el conjunto B. El total, la unión, es el conjunto X. Nosotros notamos que aquí en la intersección las funciones son iguales. Entonces lo único que hacemos es pegar funciones. Pegamos funciones. Y esa es la demostración de este ejercicio. Perfecto, vámonos con el ejercicio número 21. Vamos a seguir discutiendo ideas de conjuntos medibles. Ahora consideremos dos funciones que van de x a r. Demuestre que f de x más g de x es menor que c, si y solo si existen números racionales permítanme ver el margen. Perfecto, existen números racionales r sub x y s sub x tales que la suma es menor que c, con la propiedad de que f de x es menor que r sub x y g de x es menor que s sub x. Y hay que demostrar que la suma es medible si f y g lo es. Bueno, con esto vamos a demostrar estas cosas usando estas propiedades. Demostración. Entonces, sea x en x tal que la suma, vamos a demostrar primero la ida.
O sea, x en x, tal que f de x más g de x es menor que c. Notemos que existe un elemento en los racionales que denotamos como r sub x, tal que f de x es menor que r sub x y a su vez es menor que c menos g de x. Esto se debe a la densidad de los racionales. Luego, r sub x más g de x es menor que c. Por lo tanto, existe otro racional. Existe otro racional que llamamos, lo notamos como s sub x tal que Rx más Gx es menor, nuevamente por la densidad, que C. Bueno, permítanme denotarlo como Q sub X. Porque quería llegar a la S de X, pero hubo un detallito. Bueno, existe un racional Qx que cumple esta propiedad. Si definimos ahora sí S sub X como Qx menos Rx, vamos a tener que f de x es menor que r de x, que g de x es menor que s de x, y se cumple que la suma es menor que r sub x más s sub x. Notemos por otro lado que la suma, así como la definimos, es simple y sencillamente q sub x y es menor que c, como queríamos demostrar en esta ida. Vamos a demostrar ahora el regreso. ¿Qué es lo que tenemos? F de x más g de x menor que r de x más s de x menor que c. Entonces sean f y g de x a r sigma medibles. De lo anterior tenemos que el conjunto lo podemos ver como la unión de los puntos racionales. Vamos a poner aquí q cuadrado con la condición de que la suma sea menor que c de los x en x, tal que f de x es menor que r, intersección los x en x, tal que g de x es menor que s. Como esta es una unión numerable, la unión es un elemento en la sigma álgebra. Por lo tanto, la suma es medible. Y eso es lo que queríamos demostrar. Vámonos con el ejercicio número 22. Vamos a considerar f garigoleada
una sigma álgebra de subconjuntos de R demuestre que los borelianos son subconjuntos de la sigma álgebra si y solo si toda función vamos a considerar esta función definida de R con respecto a f garigoleada a los reales con los borelianos es medible. Aquí un detallito es toda función continua. Entonces sabemos que toda función continua es Borel medible. Es decir, dado un elemento o un boreliano, la imagen inversa es un boreliano. En particular, la imagen inversa de B que es boreliano es un subconjunto de la sigma álgebra. Por lo tanto, F es F garigoleada medible. Esta fue la idea. Vamos al regreso. Supongamos que toda función continua es F garigoleada medible. Es F medible. Toda continua. En particular, consideremos a la función identidad. Consideremos f que va de R a R, definida f de x igual a x. Dado un B en los borelianos, tenemos que, como es la función identidad, B es igual a su propia inversa, su propia imagen inversa, y es un elemento que está aquí por hipótesis. Por lo tanto, B, que está en los borelianos, es un subconjunto de F. Una observación que no hay que pasar por alto: la sigma álgebra de Borel es la menor sigma álgebra que hace a las funciones continuas medibles.
con esto concluimos la clase de